Y pensé que era ¿cómo se? Entonces, para hablar de espirometría, primero tenemos que recordar las bases de la respiración. Y de hecho que ustedes están familiarizados con el tema de respiración porque lo han visto tanto en anatomía como en histología. Así que vamos a refrescar sus memorias. ¿Qué es la respiración? Muy bien, ¿no es cierto? En primer lugar, la respiración es una función vital. Si yo dejo de respirar, me muero. Entonces, es una función vital que tiene como objetivo el intercambio gaseoso. ¿Intercambio de qué gases? Ingreso de oxígeno y salida de CO2. Entonces, ese intercambio gaseoso va a permitir que el oxígeno que ingresa le dé mejor dicho, contribuya a cumplir el metabolismo de mis células. Y el CO2 que sale son los restos metabólicos, las sustancias de desecho del metabolismo que tienen que ser eliminadas para no intoxicar a mi cuerpo. Entonces, esta respiración, como las otras funciones vitales que nosotros hemos valorado, simplemente no basta con decir respira o no respira. La respiración, así como el pulso, como la presión arterial, tiene diferentes dimensiones que tienen que ser valoradas por nosotros como médicos, porque cada dimensión me da una idea de dónde puede estar probablemente el problema o la patología. Entonces, dentro de estos parámetros, lo primero que tengo que contemplar es la frecuencia respiratoria. Así como hemos aprendido a evaluar la frecuencia del pulso, o sea, las pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca, también se determina la frecuencia respiratoria. ¿Y cómo se evalúa la frecuencia respiratoria? Por la amplexación. Cada vez que nosotros respiramos, vamos a mover, vamos a expandir el tórax o el abdomen. Los niños usualmente expanden más el tórax para respirar. Los adultos, depende. Las mujeres expanden más el tórax, los varones expanden más el abdomen cuando respiran normalmente. Entonces, cuando tú evalúas la frecuencia respiratoria, puedes poner tu manito en el tórax o puedes poner tu manito en el abdomen. Para hacer lo menos invasivo posible, de preferencia en el abdomen. Entonces, pones la manito en el abdomen de tu paciente, así como está colocando el evaluador, y cada vez que amplexe, cada vez que se expanda, cuento como 1. ¿Cuántas amplexaciones, cuántas respiraciones voy a encontrar en un minuto? Lo normal es de 12 a 20. Si cuento de 12 a 20, estamos con una frecuencia normal. Si es menos de 12, entonces aquí empezamos a utilizar las raíces que ya hemos aprendido. NEA es la raíz de respiración. Entonces, si le pongo el prefijo bradi, sería bradipnea. Bradipnea significa respiración lenta. Y ese es el nombre que utilizamos cuando encuentro menos de 12 respiraciones. Y lo mismo para lo opuesto. Si tengo más de 20 respiraciones, cambio el brady por taqui y sería taquipnea. Entonces ya saben, si tengo menos de 12 respiraciones, hablo de bradipnea, y si tengo más de 20 respiraciones, hablo de taquipnea. ¿Qué causa bradipnea? Usualmente la bradipnea se genera porque mi principal motor, mi principal músculo se ve afectado. ¿Quién es el músculo principal de la respiración? Diafragma. Entonces, si el diafragma se ve afectado, obviamente mi respiración va a ser más lenta. ¿Qué cosas pueden afectar la función del diafragma? Problemas neurológicos. El diafragma es un músculo, necesita el nervio para que le mande el impulso. Si el impulso no llega con la adecuada fuerza, con la adecuada potencia, pues va a moverse más lento. Entonces, alteraciones neurológicas producen bradipnea. Punto número 2, acuérdense de contractibilidad. Había elementos que eran importantes para la contracción, como el calcio, como el potasio. Entonces, alteraciones metabólicas en el calcio y en el potasio también causan bradipnea. ¿Qué otras cosas pueden causar bradipnea? También hay medicamentos que causan bradipnea. También hay las infecciones, la inflamación propiamente del diafragma puede causar bradipnea. Vamos ahora por el otro extremo, taquipnea. Del diafragma. O lo que está alrededor, las pleuritis, pueden hacer que tú respires un poquito más lento. Vamos por el otro lado. El caso de la taquipnea.
La taquipnea la vamos a dividir en dos tipos. La taquipnea superficial, solo respirar acelerado, algo así. Así, taquipnea. Y tenemos la taquipnea profunda, o mejor conocida como hiperepnea, que no solo es respirar rápido, sino respirar profundo, así. ¿Listo? Entonces la taquipnea, dos tipos, la superficial y la profunda. La superficial, ¿en qué caso se da? Cuando tengo una fractura costal. Simplemente razonémoslo. Para que yo tenga una fractura costal, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tengo que tener usualmente un golpe, algo que rompa mi costilla, ¿verdad? Y el golpe normalmente tiene que venir de afuera, no va a venir del interior de mi cuerpo hacia afuera. Entonces, como el golpe viene de afuera, del exterior, el doblez de la fractura va a ser hacia adentro. Y las costillas terminan normalmente en puntita. Entonces, si la costilla se dobla hacia adentro, cuando yo quiera respirar, ¿qué va a pasar? Me va a empezar a punzar, exactamente. Entonces, esas personas obviamente van a respirar rápido por el dolor, o sea, taqui, pero no puede ser profundo porque si no, se clava más la costilla. Por eso, las taquipneas superficiales son causadas por fracturas costales. Mientras que la hiperepnia, las que son rápidas y profundas, son todas las taquipneas que usualmente hemos visto. Por ejemplo, el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, respira rápido, pero también respira profundo, porque está tratando de captar la mayor cantidad de oxígeno para reponer o para nutrir al cuerpo que está trabajando al máximo. También las crisis de ansiedad. En las crisis de ansiedad vamos a ver que hay una respiración profunda y acelerada propio de esta patología. Y también alteraciones metabólicas, pero en miras de la compensación. ¿Se acuerdan cuando hicieron acidosis y alcalosis? La acidosis y la alcalosis inicialmente trata de ser compensada espontáneamente por el cuerpo. Entonces, si yo tengo acidosis metabólica, mi cuerpo trata de compensarlo con alcalosis respiratoria. ¿Y cómo va a lograr esa compensación? Por la respiración rápida y profunda. ¿Listo? Entonces, esas son una de las muchas causas que pueden haber en estos casos. Y el otro término que hay que conocerlo desde ahora es apnea. Lo mismo, le he quitado el prefijo bradi, le he quitado el prefijo taqui y le he puesto a. ¿Y qué significa a? Sin. Entonces, apnea es sin respiración. Cuando un paciente no respira, un paciente está en apnea. ¿Listo? Entonces, no, el apnea es el predecesor de la parada cardíaca. O sea, primero te quedas sin respiración y después te quedas sin. ¿Qué empiezan a hacer? ¿Por qué primero se quedan sin respiración y después se dispara el corazón? Múltiples causas. Mira, la primera, un problema obstructivo. O sea, con la edad, la parte maxilofacial también se tiende a desplazar. Entonces, cuando respira, la lengüita colapsa y se va hacia atrás y obstruye. Por eso los viejitos se atoran más y roncan más que la mayoría de personas, porque ya los músculos respiratorios, los músculos de la cabeza han perdido la fuerza. Entonces, cuando están dormiditos, no son conscientes y se desploma, obstruye. Y por eso pueden hacer apneas obstructivas. O sea, dejan de respirar en ese momento. Justo ahora vamos a hablar de esos patrones. Los viejitos que fallecen en la noche Durmiendo. Usualmente por eso. O sea, ya llega una edad en la que ya no controlas e inicialmente pues ellos se despiertan tosiendo, ¿no? Se sienten el apnea y se despiertan tosiendo. Pero cuando ya son muy, muy viejitos, ya no tienen ni siquiera la capacidad de darse cuenta y por eso pasan de un sueño a otro sueño. ¿Sí? Pero bueno, no se preocupen, ahorita vamos a ver los patrones. Entonces, lo primero que quiero que hagan ahorita es frecuencia respiratoria. Entonces, yo les aconsejo que le hagan una persona a la otra, porque cuando te haces a ti mismo, el patrón respiratorio es muy fácil de modificar. Entonces, sí puedes hacer un poquito más de aquí. Pero si le haces a otra persona, es más difícil que lo modifique y va a salir mejor. Ya saben, la manito en la barriguita o en el pecho, de preferencia la barriguita. Y pongan su temporizador. 1 minuto. Y ya van contando.